sincrónico. Disculpen. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tercer encuentro. La idea en este encuentro es pues comenzar con los temas de la unidad 2. La unidad 2 abarca la parte pues como la definición de funciones y los que es sistemas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones cuadráticos. Hoy vamos a tratar de abordar las primeras dos partes, o sea, que son las funciones, una parte de los sistemas de ecuaciones lineales y ya en el próximo encuentro miramos la parte de sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticos. Listo. Entonces vamos a comenzar hoy, vamos a mirar la parte de funciones y los sistemas de dos ecuaciones lineales. Entonces primero vamos a mirar qué es una función o cómo se define una función. Entonces vamos a decir que una función es una regla que asigna a cada objeto de un conjunto A exactamente un objeto del conjunto B. Es decir, como vemos aquí en la figura. O sea, la función lo que hace es ir y tomar un elemento de un conjunto de partida A, que ya vamos a ver cómo se llama, y asignarle un elemento del conjunto B, un único elemento. Esto es muy importante. Las funciones, bueno, antes de continuar, ¿todos sí están visualizando la presentación? Listo, por aquí Freddy me confirma. Y Alexander también, bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que hace una función. La función va a ir a un conjunto de partida, que aquí se llama A, va a tomar un elemento y le va a asignar un elemento del conjunto de llegada, que pues por ahora lo vamos a llamar B. Algo muy importante, le asigna, como dice acá, exactamente un objeto del conjunto B, o sea, el conjunto de llegada. Y si miramos la gráfica, miren que ningún elemento de A llega a dos elementos de B. Puede que dos elementos de A, como vemos por acá, llegan al mismo elemento de B, pero no, de A no salen dos flechitas nunca, de ningún elemento sale para dos elementos de B, o sea, eso es importante. Una función va a tomar un elemento de nuestro conjunto de partida y le va a asignar exactamente uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Si le asigna dos elementos de ese conjunto de partida, o sea, va y coge un conjunto de partida y le asigna dos elementos diferentes, eso no es una función. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la función de esta manera. Dijimos eso, que es una regla, entonces lo podemos ver como una especie de una maquinita que hace lo siguiente. Uno le da una entrada X, un elemento del conjunto de partida, la función la procesa y nos entrega una f de X, es decir, nos entrega un elemento del conjunto de llegada o del conjunto pues, de salida. ¿Listo? En eso consiste globalmente una función. Ese es el concepto que tenemos que tener claro, que es lo que hace una función. Él va y coge algo en el elemento del conjunto de partida, o yo le entrego algo de ese conjunto de partida, él lo procesa y le asigna un elemento del conjunto de llegada. Entonces, ya para formalizar eso que veíamos ahorita, podemos decir que para que esa regla sea una función, debe cumplir estos dos elementos. Esto es lo que se llama, lo que ustedes en un libro pueden encontrar como teorema de existencia y unicidad. La primera parte, existencia, nos dice que a todo elemento del conjunto A está relacionado con algún elemento del conjunto B. Es decir, que todos los elementos que yo tenga en mi conjunto de partida, en mi conjunto A, yo puedo coger cualquiera de ese conjunto, meterlo a mi función y él me le va a asignar un elemento del conjunto B o del conjunto de llegada. Tiene que pasar eso. Si no, esa función o ese conjunto no sirve como conjunto de partida para esa función. Y unicidad, lo que decíamos ahora, a cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento del conjunto B. Es decir, yo voy y cojo un elemento de mi conjunto de partida, de mi conjunto A, lo meto a mi función y él me debe asignar un único elemento del conjunto de llegada B. Si yo voy, cojo un elemento, lo meto a lo que creo que es mi función y él me asigna dos, me da como salida dos elementos, eso no es una función. Eso lo vamos a llamar como una relación, pero no es una función. ¿Listo? Entonces, es normal que nosotros tengamos las gráficas de la función. Es decir, alguien cogió y le metió muchos elementos del conjunto de partida
obtuvo muchos pues, los elementos del conjunto de llegada, y a partir de eso pues realizó una gráfica en un plano coordenado XY, cogió todos los puntos X, que son los puntos del elemento, perdón, del conjunto de partida, cogió los elementos Y, que van a ser los elementos del conjunto de llegada, o sea, de salida, lo que sale después de la función, lo que me entrega, y realizaron la gráfica. Cuando nosotros tengamos la gráfica de una función, podemos fácilmente determinar si es o no una función mediante lo que se denomina la prueba de la recta vertical. Entonces veamos, por ejemplo, en la figura que tenemos en la izquierda, en la A. Sabemos que eso es la gráfica de una función porque en cualquier parte yo puedo trazar una recta vertical, supongamos que esas que estoy trazando son verticales completamente, y mi recta vertical corta una sola vez mi función. Corta una sola vez, perdón, la gráfica que tengo ahí, entonces por lo tanto es la gráfica de una función. Mientras que en el lado, la gráfica que tengo aquí a la derecha, o en el lado B, si yo trazo, aparte de la que está ahí, si yo trazo por aquí otra recta vertical, esa recta vertical corta mi función en varios puntos, la corta por aquí, la corta por acá, en la mitad, y la corta aquí más abajo, la corta en 3 puntos diferentes. Entonces, si yo trazo una recta vertical a una gráfica, y esa recta vertical me corta en más de un punto, esa gráfica, yo puedo decir que esa gráfica no es la gráfica de una función, o sea, eso está ahí, tienes una representación gráfica, pero no es una función. Lo que me está representando no es una función, será otra cosa diferente, una relación, no sé, pero no es una función. ¿Listo? Eso es lo que se denomina prueba de la recta vertical. Ahora bien, ese conjunto de partida de donde sacamos nuestros elementos que le vamos a meter a la función, lo vamos a llamar dominio. El dominio va a ser el conjunto de todos los valores de entrada posibles a la función, o sea, ese conjunto de todos los elementos que yo puedo tomar va a ser el dominio de una función. Si yo a un elemento, cualquier número, digamos, lo voy a meter en una función y esa función no existe para ese elemento, entonces yo voy a decir que ese número como tal no pertenece al dominio de una función o de esa función. Bueno, entonces aquí recordemos lo que habíamos dicho, la función la podemos ver también de esta manera, o sea, nosotros le entregamos un elemento X cualquiera, o sea, nosotros cogemos algo de ese conjunto de partida, le entregamos ese elemento, la función la procesa y me entrega una salida o un f de X. Ese dominio son todos los X que pueden entrar a la función. En eso consiste el dominio, es el conjunto de todos los valores que pueden entrar a una función sin generarme alguna indeterminación, o sea, alguna división por cero, alguna raíz negativa, algo como eso. Si un número me genera una raíz negativa o una división por cero, cuando yo lo meto a mi función, significa que ese número no está o no hace parte del dominio de esa función. Por ejemplo, tenemos esta función de acá, x al cuadrado más 8. Es muy común también, antes de que sigamos, que esta salida, que a veces la llaman f de x, pues la llamemos como y. Como cuando nosotros la vamos a graficar en el plano cartesiano, graficamos esos puntos de salida en el eje y, también ese elemento de salida lo llaman y. Entonces, lo que tenemos aquí, este y igual a x al cuadrado más 8, es simplemente una función. ¿Cuál es el dominio de esa función que tenemos ahí? Son todos los valores que yo pueda darle a x sin que me vaya a generar alguna indeterminación. En particular, como ahí lo que tengo es un polinomio, yo puedo cambiar x por cualquier cosa y no me va a generar problema. Entonces puedo decir que el dominio de esta función en particular son todos los reales. ¿Listo? Veamos aquí esta otra función, 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio? El dominio en este caso va a ser todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque lógicamente si nosotros cambiamos x por 0 nos va a dar 0 al cuadrado, eso da 0, y nos queda 1 dividido 0. Nosotros sabemos que la división por 0 no está definida, entonces por lo tanto el 0 no puede hacer parte del dominio. El dominio son todos los números reales menos el 0. Yo puedo cambiar x por cualquier cosa ahí, pero no menos que sea 0. O sea, yo a la función le puedo meter cualquier número menos 0. Listo, entonces ese conjunto de números que yo le puedo meter sin que me genere problema es el dominio, que en este caso, para esta función que estamos viendo, son todos los reales menos el 0.
Veamos aquí, si yo tengo y igual a raíz cuadrada de x, ¿cuál es el dominio de esa función? Bueno, aquí teniendo en cuenta que estamos considerando nada más la raíz positiva, ¿listo? ¿Cuál sería el dominio de esa función? Serían todos los reales positivos mayores o iguales a cero. Ustedes saben que a la raíz no le podemos meter un número negativo, pero sí podemos meter, sacar la raíz cuadrada de cualquier número que sea igual o mayor a cero. Entonces, en este caso el dominio va a ser todos los reales positivos mayores a cero. ¿Por qué les hacía la aclaración aquí de que esto se ve una función solo para la raíz positiva? Por lo siguiente, vamos a esbozarlo aquí. La gráfica, o sea, si yo tomo muchos puntos, muchos x y los reemplazo ahí, la gráfica de raíz de x, tomando ambas raíces, o sea, sabiendo que, por ejemplo, si yo saco raíz de 9, la raíz de 9 puede ser 3 positivo o 3 negativo. Entonces, si yo voy y grafico eso, a mí me va a dar algo así. Y según lo que vimos ahorita, esto no pasaría la prueba de la recta vertical porque lo corta en 2 puntos. Listo. Pero si yo tomo solamente, disculpe, si yo tomo solamente el lado positivo, es decir, lo que está por encima del eje X, si este es mi eje X y este es mi eje Y, si yo tomo solo lo que está por encima, ahí sí tendría una función, dado que yo puedo trazar la recta vertical en cualquier parte de la parte que está sobre el eje X y solo lo corta una vez, entonces ahí sí sería una función. Listo, pues por eso era que les hacía esta aclaracióncita, que aquí estamos tomando las raíces positivas para poder decir que sí es función, porque si lo tomamos todo completo, raíz de X no es una función como tal. La gráfica nos lo confirma con la prueba de la recta vertical. Listo. Pero entonces, el dominio de cualquier función va a ser eso, o sea, todos los números que usted le pueda meter a esa función, o sea, que usted pueda reemplazar X por esos números sin que le genere alguna indeterminación. Perdón, como una división por cero, como una raíz negativa. Listo. Usted tiene que fijarse en su función qué números pueden generar ese tipo de indeterminaciones y eso lo saca del dominio. Listo. Ahora bien, el conjunto de todos los valores de salida o lo que nos entrega la función lo vamos a denominar como rango. Simplemente el rango son todos los valores que va a tomar, que me va a entregar mi función a partir de los valores que yo le meta del dominio. Recordando pues el mismo esquemita que teníamos ahora, sería todos los valores que puede tomar f de x, o por decirlo así, todos los valores que va a tomar la y. O sea, todos los valores de mi salida de la función, todos los valores que pueden salir de la función. Ese conjunto de valores es lo que vamos a llamar rango. Entonces el dominio es el conjunto de valores que yo puedo tomar para meterle a mi función de entrada y el rango va a ser todo el conjunto de valores que van a salir de mi función. Conjunto de salida que lo vamos a llamar rango entonces. ¿Listo? Vamos a ver que hay muchos tipos de funciones. Tenemos funciones lineales que se caracterizan porque su gráfica, o sea, si yo le meto muchos punticos, voy y cojo muchos puntos del dominio y los meto en la función y después voy y grafico los puntos que me dieron, pues los que tomé del dominio, con los que me daba la función, su gráfica me va a dar una línea recta. Puede ser como la que vemos aquí o puede ser un poco más, pues por acá con otra inclinación, pero siempre me va a dar una línea recta. Se caracterizan porque la variable x no tiene ningún tipo de exponente, está con exponente a la 1. Otro tipo de funciones muy comunes son las funciones cuadráticas. Son simplemente funciones donde el exponente de nuestra variable va a ser al cuadrado. Y eso nos va a dar gráficas como las que estamos viendo ahí. Parábolas. Listo. Dependiendo pues de el coeficiente que acompañe a la parábola, pues esta va a ser más estrecho, más abierta, tal como lo vemos aquí. Otro tipo de funciones que estas las vamos a ver más en detalle
al final en la unidad 3, al final del curso, son las funciones exponenciales, pero aquí vamos viendo ya cómo son las gráficas de estas funciones exponenciales, que se caracterizan porque ya nuestra variable x no tiene el exponente, sino ella es el exponente como tal. Vemos por ejemplo aquí que la que está en azulito es y igual a e a la x, la que está en negro es y igual a 2 a la x, o sea la x ya hace las veces del exponente. Tenemos las funciones logarítmicas, que eso también nos vamos a concentrar al final del curso, va a ser entre esas funciones exponenciales y logarítmicas. Y pues aquí por ahora vamos a ver simplemente la forma de la gráfica que tienen estas funciones logarítmicas. Listo. Todas estas funciones que estamos viendo acá, estos tipos, cumplen lo que veíamos ahora, el teorema de existencia y unicidad. Para todo su dominio, para todos los elementos que ellos tienen en su dominio, tienen asignado un elemento del conjunto de salida o del rango. Y tienen asignado un único elemento. Listo. Miren que en particular aquí, pues, para cualquiera de esas gráficas que tenemos ahí, si yo voy con cualquiera y le trazo una recta vertical, la recta vertical solo la corta una vez. Entonces cumple la regla de la recta vertical, y porque efectivamente son funciones. Vamos a ver ahora, pues ya habiendo visto cuál es el concepto de función, vamos a ver cuál es el concepto de función inversa. La función inversa consiste en encontrar una función tal que esa nueva función que vamos a encontrar, su dominio sea el rango de otra función. Y su rango va a ser el dominio de esa primera función. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos esta función acá, y igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. El dominio de esa función que tenemos ahí son todos los reales menos el 5. ¿Por qué? Porque si cambiamos x por 5, aquí abajo me va a dar una división por 0, entonces el 5 no puede estar en el dominio. Y el rango pues van a ser todos los elementos de llegada que yo pueda obtener al reemplazar todos los elementos del dominio. Esta función como tal funciona de esta manera, o sea, yo tengo un dominio y puedo coger mis elementos x, meterlos a mi función, y la función me va a entregar elementos y o f de x que van a constituir el rango de la función. La función inversa, lo que yo quiero que haga es que haga esta operación, pero en sentido contrario, o sea, mi función va así, en esta dirección, yo le meto las x, la función la procesa y me entrega la y. Ahora yo quiero que yo quiero una función, la que vamos a denominar función inversa, que haga lo contrario, tome elementos de ese conjunto llamado rango, los procese y me entregue elementos de ese conjunto llamado dominio. O sea, va a coger algo de R, se lo voy a meter a esa función, que es la función inversa, y esa función inversa me va a dar como elemento de salida algo que está en ese conjunto D. Entonces miren que ya para la función inversa, la que está, digamos, denotada en rojo, R se convierte en el dominio y D se convierte en el rango. Mientras que para el azul, D era el dominio y R era el rango. ¿Listo? Copiémoslo por aquí. Ya para esta función inversa, pero copiémoslo en rojo. Para esta función inversa ya el conjunto R se convierte en el dominio. Bueno, dejémoslo así. Abreviado. Y D, el conjunto D se convierte en el rango. O sea, en eso consiste una función inversa. De una función que para o sea, la función inversa va a ser una función particular que, digámoslo así, se devuelve, va del rango hacia el dominio de otra función. ¿Cómo puedo determinar yo esa función inversa? Porque la función inversa pues va a variar dependiendo que sea inversa a quién, o sea, a qué función es a la que va a ser inversa. Entonces vamos a ver que yo puedo determinar la función inversa con dos pasos muy sencillos. Primero despejo la x, cuando ya tenga la x despejada, cambio las x por y, simplemente las troco, las intercambio.
Vamos a ver, por ejemplo, entonces para la función que teníamos ahorita de ejemplo, y igual a 2x más 3 sobre x menos 5. Lo que yo voy a hacer es despejar la x, simplemente voy a despejar, entonces voy a ir paso a paso, para ello primero paso este 5 menos x al otro lado a multiplicar, aplico pues distributiva, entonces me queda y por 5 y y por x, ya ahí mando todas las x a un lado, o sea, este menos yx lo mando al lado derecho y este 3, que no tiene x, lo mando al lado izquierdo, o sea, mando todo lo que tenga x a un lado, todo lo que no tenga x al otro, y en el lado izquierdo entonces me queda 5y o y5 menos 3 igual, y aquí en el lado derecho pues tendría 2x más yx, pero ya aquí saqué, como ambas tienen x, saco factor común x, y finalmente voy a pasar este 2 más y al otro lado, porque yo lo que quiero es despejar la x que quede solita. Listo. Entonces ya ahí yo despejé la x, me quedó de esta manera. Ya paso 1 listo, despejé la x. Paso 2 me dice cambie las x por y viceversa. Es decir, entonces aquí donde hay y, o sea, esta y esta y de abajo, ya las voy a escribir como x. Mientras que esta x la voy a cambiar por y. Entonces me queda escrita de esta manera. 5x o x5 menos 3 sobre 2 más x igual a y. O sea, simplemente miren que las cambié. Donde había y puse x, donde había x puse y. Y esta función, esta que llegamos acá, es la inversa de esta original que teníamos. Uy, voy a seguir con eso. Listo. Entonces esta, perdón, un poco enfermo hoy. Esta que estamos aquí encerrada en azul es la función es la función inversa de esta primera que vamos a encerrarla aquí en verde, esta función que teníamos. Normalmente una notación muy usada, si digamos que esta función, la que está en verde, se llama f, la notación normal para indicar que esta que está aquí encerrada en azul es la inversa, es decir, que esta es f a la menos 1. O sea, esa es la notación. Cuando ustedes vean f a la menos 1, lo que les está diciendo es que esa es la inversa de la función f. Listo, entonces esa es la notación. Esa función, la que está en azul, la inversa, su dominio es el rango de la verde. Y el rango del azul de la inversa es el dominio de la verde. Listo. En eso consiste la función inversa. Dudas hasta hay muchas con esos conceptos de funciones que son muy básicos, pero son muy importantes. Profesor, buenas noches. Le consulto, escuchando la última explicación, se haría el intercambio después de despejar y no al inicio de la ecuación. Después de despejar, correcto. Una vez tú ya despejes, ya tengas la x despejada, ahí haces el cambio. Ok, muchas gracias. Listo, Juan. Listo, o sea, esta es la manera de determinar la función inversa de otra función, pues de una función dada que ustedes les entreguen. Ustedes les pueden dar la función y le dicen, obtenga la función inversa de esta función, entonces aplicando estos dos pasitos. Primero despejan la x y después hacen el cambio. Listo. Bueno, entonces, importantes los conceptos de funciones, que los tengan bastante claros. Vamos entonces ahora a pasar a ver la parte de sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a comenzar por sistemas 2×2. ¿Qué es un sistema 2×2? Un sistema 2×2 es un sistema donde tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y es lineal porque todas las incógnitas van a estar con un exponente de 1, no se van a estar multiplicando entre ellas, simplemente van a estar sumándose o restando, o sea, no va a haber ninguna operación diferente a suma y resta entre las incógnitas, y estas pues su exponente va a ser 1 en todo caso. Entonces, por ejemplo, esto es un sistema 2×2.
tenemos dos ecuaciones, la primera es 2x más y igual a 6, la otra es x menos 2y igual a 8. Hay dos ecuaciones, hay dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? X y Y. Listo. Algo aquí ya que nos estamos metiendo en ecuaciones importante diferenciar. O sea, una cosa es cuando me hablan de una función, que es lo que tenemos ahorita, por eso es importante que ese concepto quede claro. La función es eso, esa regla o ese elemento que yo le entrego algo del dominio, él lo procesa y me entrega algo del rango. Yo le doy una X, él hace algo y me entrega una Y. Eso es una función. Una ecuación, si es cuando nosotros queremos despejar, o sea, hay unas incógnitas. En las funciones como tal, hay es variables. Está la variable X, que se denomina variable independiente, porque esa es la que toma valores del dominio, y está la variable Y, que se denomina variable dependiente, dado que su valor depende del valor que tome X ahí dentro de la función. Eso es una función. Una ecuación, que es lo que tenemos aquí, lo que vamos a empezar a ver, es donde tenemos dos expresiones y hay unas incógnitas, hay unos valores que no conocemos y queremos conocerlo. ¿Por qué hago, digamos, esta aclaración? Porque es importante que cuando estén trabajando con funciones, en las funciones usted le pueden pedir el rango, el dominio, la función inversa. Le pueden de pronto pedir, sí, vea, para un valor de X que está en el dominio, ¿cuánto es el valor de Y? Pero usted simplemente va, reemplaza, procesa y listo. En el sistema de ecuaciones, o en las ecuaciones como tal, lo que sí queremos hallar es una incógnita. ¿Listo? O sea, tener clara esa diferencia que hay entre qué es una función y qué es una ecuación. Como es lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones, efectivamente nosotros queremos hallar X y Y. ¿Cuáles son los valores de X y Y que nos permiten a nosotros cumplir estas dos condiciones? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo tenemos esos valores de X y Y? Para ello vamos a tener, digamos, dos clases de métodos. Los métodos gráficos y los métodos algebraicos. Dentro de los métodos algebraicos vamos a ver varios de ellos, entre ellos la sustitución, igualación y reducción o eliminación. Esos van a ser los métodos que vamos a usar para resolver estos sistemas de ecuaciones 2×2 y vamos a ver pues más adelante que también nos van a servir para ecuaciones para sistemas de ecuaciones lineales 3×3 y para ecuaciones cuadráticas y ecuaciones cuadráticas con pues cuadráticas y lineales combinadas. Vamos a comenzar por el método gráfico. El método gráfico consiste en trazar las gráficas de ambas ecuaciones y buscar los puntos de intersección. Es decir, yo tengo mis dos ecuaciones, voy a darle, digamos, valores a la X en ambas. A partir de esos valores que le da la X voy a calcular los valores que me da Y. Y esas parejas de puntos las voy a graficar para construir las líneas, como son lineales, yo sé que la gráfica de ellas va a ser unas líneas rectas. Y en el punto donde se corten me va a dar a mí la solución. Algo así. O sea, supongamos que ahí están las gráficas y aquí este punto donde se cortaron las rectas es la solución a ese sistema. Las coordenadas de ese punto, la coordenada en X pues va a ser el valor en X y la coordenada en Y va a ser el valor de Y en ese sistema de ecuaciones. Vamos a ver entonces cómo haríamos para solucionar o esbozar cómo utilizar ese método gráfico y las posibles soluciones que vamos a encontrar cuando apliquemos este método gráfico. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a esta solución, donde se cortan en un punto. Ahí ese punto de corte es la solución, las coordenadas en X y en Y de ese punto son los valores de X y Y correspondientes a la solución. Sería nuestro primer caso. Yo también puedo llegar a algo como esto, como lo que tengo en el caso 2. Voy y grafico las ecuaciones, pues los puntos que obtuve, y me van a dar dos rectas paralelas que jamás se cortan. Si esas rectas no se cortan, el sistema no tiene solución como tal. No existen valores de X y Y que permitan satisfacer el sistema. Y el caso 3 es el caso en que yo voy y grafico las parejas de puntos X y que obtuve en la primera ecuación. Me dan una recta. Y voy y grafico
los puntos x, y que me dieron de la otra recta y me doy cuenta que está una sobre la otra. O sea, es realmente la misma recta. No es que tenga dos ecuaciones yo, sino tengo una sola que probablemente la multiplicaron o la dividieron por algo, pero en sí es la misma ecuación, que sería el caso 3. En ese caso, solo tendríamos una ecuación y dos incógnitas. Entonces el sistema como tal no es soluble. Lo que puede, o lo que se denomina en estos casos, es que el sistema tiene infinitas soluciones, dependiendo de qué, del valor que yo le dé a alguna de las dos incógnitas. Entonces tenemos el caso 1, donde hay una solución única, las coordenadas del punto de corte. Tenemos un caso 2, donde las rectas son paralelas y no hay solución, no existe solución alguna. Y tenemos un caso 3, donde realmente solo tenemos una ecuación, yo las grafico y son la misma. Ahí decimos que el sistema tiene infinitas soluciones porque hay una de las incógnitas puede tomar el valor que yo quiera. Por eso se dice que tiene infinitas soluciones. Vamos a mirar entonces cómo haríamos aplicaríamos ese método gráfico. Entonces tenemos las dos ecuaciones. Lo primero que haríamos sería despejar la y de ambas ecuaciones. Le damos valores a x, calculamos los valores de y graficamos esa tabla de valores. Entonces primero tomamos de la ecuación 1, va a decir que la ecuación 1 es esta que está aquí en rojo, la que acaba de encerrar en rojo, 2x más y igual a 6, y la ecuación 2, vamos a encerrarla en azul, va a ser la otra, x menos 2y igual a 8. Esa va a ser la ecuación 2. Entonces yo despejo la y de la ecuación 1, me da que y es igual a 6 menos 2x, despejo la y de la ecuación 2, eso me da que x menos 8, todo eso dividido 2, ya despejé la y, vamos a marcar aquí, ya despejamos la y, lo siguiente que me dice es que le dé valores a x, entonces yo le doy valores a x, le voy a dar estos valores que tengo aquí en esta tabla, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, calculo los valores de y. ¿Qué es calcular los valores de y? Venir aquí, por ejemplo, para la ecuación 1. Entonces yo vengo, bueno, cuando x es 0 me quedaría 2 por 0 y y es igual a 6. Cuando x es 1, vengo acá y me queda 2 por 1, 2, 6 menos 2 da 4. Ese es el valor de y. Bueno, y así con todos los valores de x. Hago eso para la ecuación 1 y hago lo mismo para la ecuación 2. Lo mismo, tomo los mismos valores de x, voy y reemplazo aquí x, por ejemplo, x igual a 1, entonces me quedaría 1 menos 8, eso me da menos 7 dividido 2, sería menos 3.5, ese es el valor de y. Entonces ya calculé los valores de y, de x y y para ambas ecuaciones, y ya el último paso es graficar esos valores, es decir, yo ir a un plano cartesiano y empezar a marcar estos puntos, el punto 0, 6, 1, 4, 2, 2, 3, 0, y también los de la ecuación 2, 0 menos 4, 1 menos 3,5, 2 menos 3, y después unir todos esos puntos en dos, o sea, unir todos los puntos de la ecuación 1 en una recta, unir todos los puntos de la ecuación 2 en la otra recta, y buscar ese punto de corte, mirar cuál de los tres casos me da. Si yo hiciera eso para estas ecuaciones que tenemos aquí, obtengo la siguiente gráfica. Y me doy cuenta que efectivamente se cortan en un punto, este punto por acá. Entonces, mi sistema tiene una solución única. ¿Cuál es la solución? Las coordenadas de ese punto. Ese punto entonces tiene coordenadas, vemos aquí el eje X, es 4, entonces coordenada en X 4. En el eje Y, vemos que el punto tiene coordenada menos 2. Entonces la solución a mi sistema de ecuaciones sería X es igual a 4 y Y es igual a menos 2. ¿Cómo lo compruebo yo? Si eso está bien, vengo y reemplazo en alguna de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, reemplazando la primera, 2x, pero x dijimos que era 4, entonces me quedaría 2 por 4, 8. Más y, pero y dijimos que era menos 2, entonces tendría 8 menos 2, efectivamente da 6. Entonces, efectivamente, esta es la solución a ese sistema. ¿Cuál es, digamos, la complicación con este método gráfico? Que es bastante tedioso y
puede resultar muy impreciso si nosotros no usamos un sistema, algún programa para graficar. Aquí, pues porque yo ya había solucionado este sistema y sabía que la solución era 4 menos 2. Pero si nosotros vamos a hacer eso, digamos, en una hoja de cuaderno, va a ser difícil conocer las coordenadas exactas de ese punto de corte. Tendríamos que utilizar papel milimetrado o algún programa de computador. Otro de los problemas que tiene este método gráfico es que, miren que si yo hubiese seleccionado valores para X de 5 en adelante, o sea, digamos de 5 hasta 10, esos hubiesen sido mis valores de X. Yo hoy los grafico y las rectas aún no se cortan, entonces me tocaría tomar más valores hasta ver dónde se corta. Esos son los problemas que tiene ese método gráfico. Entonces, para evitar esos problemas, es que nosotros vamos a usar los métodos algebraicos. Vamos a ver un par de ejemplos en qué consisten esos métodos algebraicos que habíamos mencionado ahorita. Vamos a quitar por acá y vamos a cargar por aquí unos ejercicios. En un momentico que cargue. Profe, ¿es posible contar con esa presentación, con las diapositivas? Claro que sí, Juan. Siempre cuando yo les mando el enlace de la grabación, mando las diapositivas y los ejercicios que hagamos. Entonces hoy es igual. Terminamos aquí, se sube la grabación y ahí en el mensajito que yo les mando, ahí está siempre los enlaces y dice presentación tal, pues si usamos una presentación, ahí la pueden descargar. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ah, claro. Entonces vamos a ver, tenemos el mismo sistema de ecuaciones, copiado varias veces. Vamos a usar los tres métodos algebraicos que habíamos mencionado, igualación, sustitución y reducción. Entonces vamos primero con igualación. Vamos por aquí esto para solo nos quede la parte de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? Entonces el método de igualación consiste en despejar una de las incógnitas en cada ecuación. Después de que las tenga despejadas, igualar esas incógnitas y finalmente despejar, dicho de una forma general, la otra incógnita o la que sobrevive, la que aún queda en la ecuación resultante. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer todo ese proceso. De la primera ecuación de 1, de la 2x más y igual a 6, vamos a despejar, despejemos la x. Entonces yo voy a despejar la x. El primer paso sería mandar esa y que está sumando al otro lado, me quedaría 2x igual a 6 menos y, la paso al otro lado a restar. Ya el paso siguiente es este 2 que está acompañando aquí a la x, pasarlo a dividir al otro lado, para que me quede la x solita, entonces me queda x es igual a 6y, 6 menos y, perdón, dividido 2, ese 2 divide a todo ese 6 menos y. Entonces ya despejé de la primera ecuación, despejé la incógnita x. En la segunda ecuación, como yo escogí la x, también debo, por este método de igualación, debo despejar la misma incógnita. Entonces lo primero que voy a hacer es ese menos 2y que está ahí, lo paso al otro lado a sumar. Y me queda entonces que x es igual a 8 más 2y. Listo. Ya ahí, miren que hicimos el paso 1, despejar una de las incógnitas en cada ecuación. Ya despejé x en ambas ecuaciones. Paso 2, igualar esas incógnitas, la que acaba de despejar, o sea, x, esta x, igualarla con esta. Eso simplemente sería
igualar estas expresiones. Sería 6 menos y sobre 2, igualarlo a 8 más 2y. Listo. Ya las igualé. Paso 3, despejar la otra incógnita, la que quedó ahí, digamos que sobrevivió, es decir, la y. Esa y, ya lo único que tenemos que hacer nosotros es despejarla. Para despejarla, entonces voy a comenzar primero, este 2 lo voy a mandar a multiplicar al otro lado, para deshacerme pues como ese fraccionario, me quedaría 6 menos y, me quedaría ese 2 multiplicando, que multiplica a 8 más 2y. Listo. Y ahí pues ya aquí es operar algebraicamente hasta que yo logre despejar esa y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir ese paréntesis que me quedó en el lado derecho. Me quedaría 6 menos y, aplicando el distributivo en el lado derecho me quedaría 8 por 2, 16, más 4y. Y ahora voy a mandar todas las y a un lado y todo lo que no tenga y al otro. Entonces, me va a quedar así, 6 menos 16, y en el otro lado va a tener 4y, perdón, más y. Ya tengo todas las y a un lado, todo lo que no tiene y al otro. Hago las operaciones, 6 menos 16, eso me da menos 10. En el otro lado tengo 4y más una y, eso me da 5y. Y ya, para cerrar, voy a despejar completamente la y. Mandando ese 5 que está multiplicando, lo mando al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar menos 10 dividido 5. Eso es igual a y. Y menos 10 dividido 5, eso es menos 2. Entonces mire que nos da exactamente el mismo valor que obtuvimos ahorita con el método gráfico. Pero como les digo, o sea, el método gráfico, porque ahí teníamos, yo hice eso pues en un programa especial, donde me puede dar la coordenada exacta. Pero si no, es mucho más impreciso ese método gráfico a obtener los valores así. Y ya, para obtener el valor de x, pues yo puedo venirme a cualquiera de estas dos que tenía por aquí despejada la x y reemplazar. Vamos a escoger esta, que no tiene fraccionario, que sea más fácil, pero podría escoger cualquiera de las dos. Y ahí simplemente reemplazo el valor de y. Entonces ahí me queda 8 más 2 por menos 2, eso me quedaría 8 menos 4, 2 por 2, 4, y ese más por menos da menos, y 8 menos 4 daría 4. ¿Listo? Entonces en eso consiste el método de igualación. ¿En qué consiste el método de sustitución? Voy a traerme esta por acá, que nos va a servir para no volverla a copiar. ¿En qué consiste el método de sustitución? El método de sustitución consiste en lo siguiente. Primero, en despejar alguna de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones. Una vez yo despeje esa incógnita, sustituyo esa incógnita en la otra ecuación. Y finalmente despejo la incógnita que prevalece o la incógnita que queda. Aquí hay una pregunta, termino de copiar y ya me fijo. ¿Ya? Digamos, restante. Claro, Remiro, dime. Buenas noches, mi profe. Qué pena interrumpirlo, te disculpe. Profe, definitivamente yo creo que este es el momento de decirlo. La vez pasada también me tocó así igual. Tengo dos encuentros sincrónicos al mismo tiempo. Una de matemática operativa y el otro de desarrollo lógico matemático. Y la verdad es que estar en los dos encuentros es un poco difícil. Pues este tipo de casos, ¿dónde lo remite uno? Pues uno piensa que en la plataforma justificada y evaluado por todas las personas que montan talleres. ¿Me escucha, mi profe?
Argemiro, no, la última parte se cortó, no te escuché. O sea, te escuché que que se te está cruzando, te está traslapando este encuentro de de operativas con el de desarrollo del pensamiento lógico. Hasta ahí te escuché. Uy, definitivamente, profe, regálame un segundito y cuelgo. Qué pena, profe, tuve que conectarme desde la otra reunión. Profe, entonces la verdad es que no creo que sea justo de que nosotros queramos estar en todos los encuentros y participar y no se pueda, porque realmente se están cruzando los horarios de la otra materia que estoy viendo con esta. Entonces, ¿eso dónde lo pongo? ¿En el CABE? Eh, no, pues eso sí ya tendríamos que, pues ahí tenemos que cuadrarlo nosotros los profesores. Eh, a ver, o sea, los horarios nosotros siempre los ponemos por la noche, por lo que sabemos que la gran mayoría de ustedes trabaja. Os podemos generalmente más o menos entre las 8 y 10 de la noche para dar tiempo en que todos lleguen y puedan pues les dé tiempo de llegar a la casa y poder estar en el encuentro. No sabía la verdad que el encuentro de pronto ahí es un poco de falta de comunicación con el docente, pues entre docentes, entre mi persona y el docente encargado del otro curso, dado que esas materias pues es normal que las vean juntas, que preciso ambos los programamos para el miércoles. Yo te pregunto, Argemiro, ¿todos los encuentros en esa asignatura los tienes también para el miércoles? Para el miércoles, también para el miércoles los cuadro ella. Listo, ¿hay alguno más con ese problema? Inclusive ahí le coloqué el link donde debería estar conectado, pero me desconecté porque prefiero estar en esta materia que en la otra en este momento, ya que en esta tengo muchas dudas y allá apenas estamos comenzando. Listo, no, listo, Argemiro, yo te entiendo. Por aquí Alexander también nos dice que le pasa lo mismo. Bueno, como les digo, eso de pronto fue Adriana también. Ah, bueno, no sabía, fue un pequeño, ¿cómo decirlo? Traspiés de la docente, la María Cristina, por la que me pegó Inclusive, ahí. profe, me gustaría, pues la verdad, muy pocas veces me quejo porque la última vez que me quejé, tuve un problema grandísimo que casi me tiró una materia por estar escribiendo el CABE, entonces ya prefiero más bien quedarme calladito y estar asumido para que ningún profesor de pronto me vaya a coger mala voluntad y después yo vaya a tener problemas. Entonces, yo sí le agradecería a mi profe de que se dé la posibilidad de que, mire, ya me castigaron, me tocó ver todo el encuentro hasta las 2 de la mañana estoy viéndolo por un video que ella montó y hacer un resumen y contestar una cantidad de cosas porque yo no participé. Y ella no sabe de que yo no pude participar porque estuve en el encuentro de mi profe. Listo, no, te entiendo completamente, Argemiro, y no, o sea, no te preocupes, pero eso sí, en ningún caso, un reclamo hecho de manera decente y pues apropiada como lo estás haciendo, pues no es tanto un reclamo, es más estás exponiendo tu caso, debe repercutir que pues un profesor vaya a tomar represalias contra vos, eso nunca debe pasar. Pues ya que me comentas, lo que te digo, no sabía, ¿qué puedo hacer yo? Voy a tratar, o sea, yo tengo programados los encuentros los martes con la gente, con los muchachos de diferencial, hoy miércoles con ustedes de operativas y los jueves con los muchachos de álgebra lineal. Yo voy a tratar de hablar con alguno de voy a indagar tanto en diferencial como en lineal, que a ellos no se les traslape hoy miércoles con con algún otro encuentro y haría el cambio. O sea, digamos, pues obviamente yo les notificaría eso por correo, inmediatamente logro hacerlo, a ver si colocamos entre nuestros encuentros de operativas, los colocamos o jueves o martes. Si no, si por alguna razón, porque como te digo, yo ya también ya les di los horarios a ellos y de pronto algunos otros profesores también, o sea, puede que ellos también pasen por algún inconveniente de ese tipo. Entonces, lo que yo trataría de hacer es que redistribuyéramos nuestros encuentros entre lo que es lunes, viernes y de pronto algún otro el domingo. Listo, eso es lo que digamos como la solución que yo puedo ofrecerte desde lo que está a mi alcance. O sea, o cambiar nuestros encuentros para martes o jueves o distribuirlos en varios días. Obviamente tengo que mirar y lo que te digo, tengo que indagar a ver si lo puedo hacer el cambio a martes o jueves o mirar cómo distribuyo pues en esos otros días, porque pues yo también tengo otras obligaciones, pero sea cual sea el caso, yo les estaré
notificando. Entonces, listo, digo, no sabía, entonces vamos a mirar qué hacemos con eso. Yo voy a mirar esta semana, al final de esta semana ya tenemos, pues les doy alguna, por lo menos alternativa para ese problema, ¿vale? Listo, muchachos, ¿no? Y en un caso así, o sea, notifíquenlo. Lo que pasa es que acá pues yo no sé si ellos, o sea, ellos lo que pueden hacer es eso, ir a hablar con los docentes. En esos casos yo creo que lo mejor es, primero, dirigirse hacia el docente, pues como hizo aquí el compañero Gemiro, y mirar a ver qué solución se le puede dar a eso. Bueno, pero en cualquier caso, Eh, dime, Gemiro. no, no, es Alejandro, disculpe, Ah, qué pena. Dime, Alejandro. yo personalmente sí le diría pues que las materias que tengo hasta el momento son tres y el lunes y el martes ya están programados los foros. Entonces podría ser jueves o viernes en caso de que lo tuviera que mover. Yo, yo me pongo pues en los zapatos del otro compañero y yo de pronto para usted es un poco traumático mover los foros, pero si en el grupo de pronto no hay personas que les afecte y le va a solucionar un inconveniente no solo a él sino a varios, según veo ahí los comentarios de los mensajes, sería viable moverlo para el jueves o el viernes. Pensaría yo, pues obviamente habría que evaluarlo entre todos los integrantes, porque yo no puedo decir sí, muévalo, yo no tengo la última palabra. No, claro, Juan, pero bueno también que me digas eso, o sea, porque mira que entonces, si lo muevo para el martes, de pronto a algunos ya les sirve y a otros no como a vos. Entonces, bueno, ya sabemos que el martes lo ideal entonces sería moverlo para el para el jueves. ¿Alguno de pronto tiene pues algún inconveniente los jueves de los que están aquí presentes? Es que por aquí un compañero de pronto me está copiando. Porque a ver si no, la idea sería antes, bueno, pasar para el jueves y esperamos a ver si de pronto hay un inconveniente con el jueves o si no, si los tendríamos que dar un poquito más distribuidos, no un día fijo, sino como más repartidos. Bueno, es verdad, Freddy, Y pues de lo pronto otro también que, ese. lo otro que digo, profe, de que también en la plataforma, en la parte donde está el calendario, pues veo que antes de ayer tenía un encuentro sincrónico y me conecté y no había nadie. Entonces, pues a mí me gustaría saber exactamente si eso siempre está actualizado o el profesor siempre está actualizándolo o son diferentes calendarios, porque realmente a mí me preocupa de que yo esté revisando el calendario, porque uno siempre está ahí pendiente de lo que va a hacer en la semana o lo que haya que hacer en la semana. Y cuando uno va revisando, no, que entonces no es eso, o no hay encuentro, o qué, o sea, ¿a quién se le escribe? También al cabello, profe. Pero a ver, primero te pregunto, Remiro, pero aparecía que encuentro de operativas. No, de operativas no, de la otra materia que le estoy comentando, profe. Pues ahí lo ideal es primero que de pronto le preguntes pues al docente qué pasó, porque si me pone en el calendario es porque está, pero uno también es humano, de pronto se confundió y puso otra fecha, pero te preguntaba si había sido en operativas, porque de pronto yo me había equivocado y había puesto mal la No, no, fecha sin profe, con usted querer. no he tenido No, ningún tipo de listo. inconveniente. Bueno, no, pero como te digo, puede que de pronto el profesor se haya equivocado. Lo primero de pronto es preguntarle a él qué pasó, pues porque si hay un encuentro programado, porque no se dio, no sé si de pronto él habrá tenido algún inconveniente o como te digo, puede ser simplemente un error humano y que él no se ha dado cuenta. Entonces, a lo mejor él cree que está bien y no. Entonces, lo primero sería, pues, como preguntarle al docente qué pasó. Ya si es algo reiterativo, pues sí tendrías que notificarlo al CABI, pues porque ya no es un error humano o algo ocasional, sino ya es algo
pues permanente, y ahí sí pues habría que mirar para que se revise el caso puntualmente a ver qué es lo que pasa. Pero mi sugerencia es que le preguntes al docente directamente pues qué pasó, que si había un encuentro programado para determinada fecha, porque no se llevó a cabo. A ver el que te dice, o por lo que te digo, puede ser hasta que simplemente se equivocó ahí al poner la fecha y se le pasó. Y no ha caído en cuenta porque de pronto nadie le ha dicho. Entonces, pues mi recomendación sería esa. Primero habla con él, a ver qué pasó, y si ya es algo reiterativo, pues ya lo informas en el CABI, listo. Por aquí lo que nos dice Freddy, sí, es un poco difícil también, muchachos, les pido un poquito de colaboración, que si al hacer el cambio, pues otros se ven afectados. Lo único que podría hacer yo es tratar de distribuirlo, es decir, ponerlos, digamos, entre lunes, miércoles y jueves, algo así. Pero no, porque los de álgebra sí los tengo que dejar fijos, pues ahí nadie me ha dicho que tiene inconvenientes. Pero bueno, yo voy a mirar, sé que con operativas y desarrollo del pensamiento lógico son materias que, digamos, por semestre coinciden, entonces sé que deben haber muchos en ese caso. No sabía pues que había ese traslape pues con los encuentros. Voy a mirar entonces a ver si lo podemos pasar para el jueves y les estoy comentando, listo. Vamos entonces a seguir, muchachos, con el desarrollo de los ejercicios, y al final de esta semana, de manera que yo pueda hablar con otros muchachos y mirar a ver cómo muevo eso, les estoy notificando pues el próximo encuentro, qué día viene siendo, listo. Bueno, seguimos entonces aquí con el método de sustitución. Decíamos que eran estos 3 pasos, ya que despejar una de las incógnitas en cualquiera de las 2 ecuaciones, después sustituir esa incógnita que despejé en la otra ecuación en la que dejé quietica, y finalmente despejar la incógnita restante. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Yo copié esto porque pues de la ecuación 2 yo puedo despejar x y me da 8 más 2y. Ya la tenía despejada antes, como para no hacer el procedimiento ahorita. Entonces ya paso 1, listo. Paso 2, sustituyo esa incógnita en la otra ecuación. Entonces, bueno, yo esta x la despejé de la ecuación 2, es decir, que la 1 no la he tocado. Entonces voy y cojo la 1, que vendría a ser, digamos, mi otra ecuación, y sustituyo eso. O sea, entonces donde haya x, voy a cambiar esa x por lo que me dio al despejar, o sea, por 8 más 2y. Entonces, esa x, ahí donde había x, voy a copiar es 8 más 2y. Y listo. Ya ahí lo único que tengo que hacer yo es despejar la incógnita restante, que en este caso vuelve a ser y. Entonces aplico distributiva, me queda 8 por 2, 16, más 4y, más y que estaba ahí, igual a 6. Y miren que esto ya se parece mucho a lo que obteníamos ahorita por igualación. Ya ahí simplemente voy a agrupar términos en el lado izquierdo, o sea, voy a sumar esas 2y, esa 4y con esa y, eso me queda 5y. Ese 16 que tengo en el lado izquierdo, este por acá, lo mando a restar al otro lado, entonces me queda 5y es igual a 6 menos 16. Y hago estas operaciones, o sea, ya termino de hacer el despeje como lo hicimos ahorita, eso me quedaría 5y igual a menos 10, miren que es prácticamente o lo mismo que nos dio ahorita por sustitución, debe dar lo mismo. Y termino el despeje, no sé por qué no me ocurrió. Termino el despeje, ya ese 5 que estoy multiplicando a la y, lo mando a dividir y me queda entonces, bueno, es que se me baja cuando pongo aquí el fraccionario, borramos esto, mando a dividir ese 5, entonces me queda menos 10 dividido 5, eso simplemente es igual a menos 2. Miren que obtenemos el mismo valor que obtuvimos por sustitución y por el método, perdón, por igualación y por el método gráfico. Y ya para calcular x, pues sería exactamente igual como hicimos ahorita. Coger este menos 2 y reemplazarlo acá en esta y. Listo. En eso consiste el método de igualación. Finalmente vamos a ver el método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? El método de reducción consiste en
hacer algunas El operaciones. profe, el anterior era, el último era sustitución. Ah, listo, Dice dije igualación. igualación. Ah, Sí, muchas sí. gracias. Hace Ah, referencia, es sustitución, ¿cierto? sí, sí, este segundo es sustitución, normal aquí está el titulito. Este es sustitución, la llaman correcto. El primero que hicimos fue igualación. Miren que igual, en cierta medida son muy similares, pero hay que diferenciarlos, correcto. Lo último que hicimos fue sustitución y ahora vamos a ver el método de reducción. ¿Listo? ¿En qué consiste el método de reducción? El método de reducción consiste en hacer operaciones con estas dos ecuaciones de forma tal que yo al sumar o restar toda la ecuación completa pueda eliminar una de las incógnitas para que me quede ya solamente la otra y poder pues despejarla y obtener su valor. Entonces, por ejemplo, yo voy a eliminar o quiero eliminar la incógnita y como para ir variando. Esta vez queremos que la que sobreviva o la que quede restante va a ser la x. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me doy cuenta que mi y en la ecuación 1 tiene un signo positivo y coeficiente 1. Ah, bueno, por aquí ya nos dice, María Cristina les dice que los de discretas son los jueves. Entonces les quedó desarrollo del pensamiento para los miércoles y discretas para los jueves. Yana, les quedó así entonces, o sea, discretas jueves y desarrollo del pensamiento miércoles. Bueno, la compañera ya no me responde. Bueno, la otra opción sería los lunes. Voy a mirar, muchachos, entonces, y yo creo que voy a abrir un sondeo, así como la evaluación diagnóstica, para que evaluemos los horarios y ahí, pues, como decía el compañero, pues, digamos, no afectar a nadie es muy complicado, o sea, que a todos les quede bien el horario y que por mayoría, pues, escojan los días. Listo, ya yo voy a revisar, voy a hacer eso, voy a revisar qué opciones tengo. Y voy a crear un sondeo, obviamente yo les aviso por correo y para que escojamos el horario de los encuentros sincrónicos restantes. Listo. Vamos a seguir aquí con eso y gracias a la compañera por el dato, pues para poder saber. Listo, entonces yo quiero eliminar la y. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque miren que la y en una ecuación es positivo, en la otra negativo. Entonces cuando yo la sume, ahí se pueden restar. Pero el problema es que en la ecuación 1 y tiene un coeficiente de 1. Y en la ecuación 2 y tiene un coeficiente de 2. Entonces si por ejemplo yo la sumo, ahí no se me van a anular porque me quedaría menos 2y más y, me daría una sola y. Yo quiero eliminarlo, o sea que se desaparezca. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a multiplicar la ecuación 1 por 2. O sea, voy, cojo toda mi ecuación 1, toda mi ecuación 1, cuando yo digo que voy a multiplicar toda la ecuación 1 por algún valor, ¿eso qué significa? Que yo voy a multiplicar a ambos lados por ese valor. Es decir, cojo el lado izquierdo y lo multiplico todo por 2, y cojo el lado derecho y lo multiplico todo por 2. Listo. Hago las operaciones, entonces por el lado izquierdo me va a quedar 2 por 2, 4x, más 2y, y en el otro lado me va a quedar 6 por 2, 12. Y llamemos a esta nueva ecuación, llamémosla 3, para diferenciarla de 1, o sea, es la misma ecuación 1, solo que la multipliqué todo por 2, pero la voy a llamar 3. ¿Para qué? Ahora yo sí puedo, si yo sumo la ecuación 2 con la ecuación 3, estas y se me van a eliminar, se me van a anular, porque aquí tengo 2y positivo y aquí tengo 2y negativo. Entonces esas y se van a eliminar, que es lo que yo quiero para que me quede la x sola. Entonces, ¿yo qué hago? A la ecuación 2
voy a sumar la ecuación 3. ¿En qué consiste sumar esas ecuaciones? Es, coja toda la ecuación 2. Vamos a copiarlas aquí las dos completas. Tengo la ecuación 2, tengo la ecuación 3, y lo que voy a hacer es sumar a ambos lados lo que tengo a ambos lados de cada ecuación. Es decir, en la ecuación 2 tengo tengo x menos 2y. Eso es lo que tengo al lado izquierdo. A todo eso, como estoy diciendo que le voy a sumar, entonces le sumo todo lo que tengo al lado izquierdo de la ecuación 3, que viene a ser 4x más 2y. ¿Y eso queda igualado a qué? Vuelve y juega. Todo lo que haya en el lado derecho de la ecuación 2, o sea 8, le voy a sumar todo lo que haya al lado derecho de la ecuación 3, o sea 12. ¿Listo? Y aquí lo que voy a empezar es a simplemente hacer las operaciones. Entonces, eso me quedaría x menos 2y más 4x más 2y. Y en el otro lado tendría 8 más 12, eso me da 20. ¿Listo? Voy a agrupar términos, o sea, las x con las x, las y con las y, los voy a sumar, los voy a restar, lo que pueda hacer. Entonces, aquí tengo una x solita, más 4x, eso me queda 5x. Y miren que efectivamente las y se me van a cancelar. Yo tengo menos 2y, y le sumo otras 2y, a menos 2y, le sumo 2y, eso me da 0. Menos 2y más 2y da 0, entonces me quedaría solo 5x a ese lado. Y en el lado derecho pues teníamos ya que era igual a 20. Y ya puedo despejar completamente la x. X va a ser igual a 20 dividido 4. Y eso pues simplemente es igual a 5. Y, perdón, ahí copié mal yo. 20 dividido 5, porque paso ese 5 a dividir. Y 20 dividido 5 me va a dar 4, que era lo que nos había dado en por los otros métodos el valor de x. Ya tengo el valor de x. Para hallar el valor de y, ¿qué hago? Vengo a mis ecuaciones, a las originales, a 1 y 2, y en cualquiera de las dos despejo y. Digamos en la primera. Voy a copiarlo otra vez por aquí abajo. En la primera ecuación despejo y, entonces y despejada me quedaría y es igual a 6 menos 2x. Reemplazando, eso me quedaría 6 menos 2 por 4, que ese fue el valor que nos dio para x, y eso nos daría entonces 6 menos 2 por 4, 8, nos da 6 menos 8, y eso nos da finalmente menos 2, que era el valor que habíamos obtenido ya para y. De esta forma entonces pueden ustedes aplicar el método de reducción o eliminación, se le llama así porque precisamente cuando ustedes suman las ecuaciones o restan las ecuaciones, una de las incógnitas desaparece, se cancela. ¿Listo? ¿Dudas ahí con esos tres métodos? Muchachos, ¿alguna duda con esos tres métodos algebraicos? No, profe, por ahora no. Para mí está claro. Muchas gracias. Listo, van, perfecto. Por aquí Freddy también me dice que no. Bueno, vamos, si no hay duda, entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Y ya en el próximo encuentro nos vamos a fijar en los sistemas 3×3 y con ecuaciones cuadráticas. Antes de que nos vayamos, muchachos, entonces les un pequeño como aviso. Esta unidad 2, la evaluación es... Ah, claro, Freddy, dime, antes del aviso, cuéntame. El foro 2 de ustedes creo que abre... No recuerdo si es hoy, dame un segundo, yo me fijo porque como tengo varios cursos, no recuerdo la verdad la fecha exacta. Pero si es hoy o es mañana. Un segundo, ya te digo exactamente. Bueno, mientras aquí me voy fijando, entonces les voy comentando lo que quería, pues como el anuncio o el recorderis que les iba a hacer.
Esa unidad 2, pues la evaluación, ese 10%, pues como tal de la unidad 2 se va a hacer mediante un quiz. El quiz es un quiz, solo tiene un intento, pero ustedes ahí en el menú de contenidos, perdón, de actividades, cuando ingresen van a encontrar van a encontrar tres quizzes, uno que se llama quiz prueba 1, el otro quiz prueba 2 y el otro quiz unidad 2. Quiz prueba 1 y quiz prueba 2 son quizzes de ensayo, o sea, para que usted practique y mire cómo va a ser el examen. Hay ejercicios, pues, digamos, similares, o sea, para que practiquen. Esos quizzes no tienen nota alguna, o sea, usted puede entrar y presentarlos 10 veces, las 10 veces sacar 0, y eso para nada le va a afectar si en el quiz evaluativo ahí sí saca 5, no tiene ninguna repercusión. El quiz evaluativo, si es de un solo intento, cuando ustedes vayan a entrar, él les va a pedir una clave, la clave es simplemente quiz unidad 2, ahí de todas formas en las instrucciones está. Eso simplemente es como una especie de seguridad que de pronto por error alguien vaya a intentar presentar un quiz de prueba y no se meta al quiz evaluativo. Si usted se mete a un quiz y le pide clave y usted no está, pues en ese momento no quería hacer el quiz evaluativo, entonces sabe que se metió donde no era y se devuelve. Listo, es para eso. Freddy, el foro 2 está programado desde el 20 hasta el 1 de marzo, se abre el 20 de febrero. Listo. Otra cosa importante que deben de pronto comenzar a mirar, sobre todo en esta unidad 2, es lo que se denomina la primera parte del trabajo final. O sea, este es un primer taller donde ustedes tienen unos problemas y van a solucionarlos. Son simplemente, esta primera parte son 3 problemitas y tienen que hacer la solución. Están relacionados con los temas de la unidad 1 y 2. Pues también para que los vayan revisando y a lo largo a partir de lo que estamos viendo, pues van a poder solucionarlo, pero para que no se les olvide esa otra actividad. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces si no hay más dudas, ahora sí dejamos por ahora hasta acá. Pendientes entonces estos días para que hagan el sondeo. Yo voy a mirar qué horario se puede, monto el sondeo, ustedes hacen el sondeo y, digámoslo así, que la mayoría escoja, o miramos a ver si hay, digamos, 2 días muy prominentes donde se pueden hacer los encuentros, pues los dividimos, listo. Y ahí tomamos la mejor decisión de manera tal que ustedes no se vean afectados. Listo, entonces si no hay dudas, muchachos, podemos dejar por hoy hasta acá. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues ya saben que me pueden... bueno, dime, Juan. No, listo. Muchas gracias. Feliz noche. Listo, Juan, feliz noche para vos también, y si no hay dudas, muchachos, feliz noche para todos. Listo.